Son los estudios visuales. Aquí lo importante no es qué hace una novedad teórica, nada más. Toda novedad teórica, toda subdisciplina sobre la que hoy vamos encontrando en las diferentes áreas de conocimiento y las grandes áreas de conocimiento, como la antropología, la historia, que han encontrado subdisciplinas como la historia del arte, la antropología social, la antropología cultural, todas esas subdisciplinas que hoy también conforman una variedad de direcciones sobre las formas de construir conocimiento y sobre todo formas de construir conocimiento dentro de los espacios académicos. Me interesa señalar esto porque estamos justamente a veces también sobrevalorados o subvalorados, en el sentido de que el conocimiento hoy en día también nos hace ver que aparece, se encuentra, se tiene que construir más allá de que ya esté dado, está construido o está establecido de una sola forma. Entonces voy a comenzar de esta manera hablando también en el interés que puede ser también para ustedes una práctica crítica. Y una práctica crítica hace ver que no solo es una nueva nube teórica, ¿no?, lo que pueden ser los estudios visuales, sino algo que realmente involucra una nueva práctica de ver, una nueva práctica de entender los modos de conocer. Y este encuentro que hace Joseph Beuys en un contexto tan peculiar de la guerra de Vietnam, de un problema también de condición de eventos políticos que se atreven a decir que los indígenas norteamericanos son salvajes, ¿sí? En un momento también difícil en el sentido ecológico, en un contexto en donde no hay una gran preocupación ecológica, Joseph Beuys decide mostrar a su sociedad qué es domesticar al salvaje o quién es el salvaje. Y entonces va al monte, además con un fieltro con el que fue cubierto y protegido del frío, ya que él cayó en Rusia, ¿no?, en un lugar muy alejado. Usa este fieltro y esta forma de cubrirse también para envolver y acercarse a un coyote, atrever a llevarlo al espacio de esta galería de Nueva York, atreverse a que ese lobo salvaje, ese coyote salvaje, aprenda a convivir con él, compartan el afecto de estar en un mismo espacio, aprenda, lo enseñe a defecar en los diarios que aparecen sobre la guerra de Vietnam. Todo esto hace en esta forma también como de intersubjetividad con un animal, y sobre todo bajo esta asignación de ser un salvaje. Todo este acto performático, como verán, va más allá de que bajo qué categoría artística pertenece esto, ¿sí? Lo que le interesa también como acto artístico es un escenario incluso dancístico que hace ver cómo él puede convivir y permitir que el animal también se acerque a él, no solamente el acercarse a él. Lo que me interesa mostrarle a Joseph Beuys no es de que así debería ser el arte, o esto sí es arte. Es algo que se debatió en su tiempo, ¿sí?, y que en el tiempo que hoy estamos nos hace ver también qué implica mover una conciencia social, ¿no?, mover a una interrelación ecológica, ¿no?, una condición del pensamiento y la percepción humana, y la condición también del mundo de la percepción en el que se toca el animal y que busca adaptarse o readaptarse dependiendo cómo son también modificados sus hábitats, ¿no? Es que una vez que se requiere una experiencia intelectual, digamos así, para establecer una crítica de esto es arte, esto no es arte, o cualquier debate de valorar dónde hay un valor estético en esto, si es que lo hay, ¿no? En el tiempo de Joseph Beuys, estos debates fueron llevando también a una serie de posturas y acciones que hacían ver cómo cierta sistema intelectual más bien se alejaba de entender el arte de su tiempo. Algo que pasó a lo largo del siglo XX.
sobre todo en un momento en donde se hace ver que un arte hegemónico está llegando a su punto final, ¿no? Estamos comenzando a comprender entonces que lo que se fue llamando como arte en las periferias, lo que se hacía en otro lugar, iba siendo también importante, porque él hace ver relevante, aquí lo tenemos aquí, el Josep Boy, nos hace ver que ni Josep Boy escapa a lo que podemos llamar cultura visual. Aquí nos adentramos un poco a no seguir, no pretender que el término cultura visual separa y recorta las tantas formas en las que se ha señalado la cultura. Aquí me gustaría mostrar y señalar que la cultura en dos vertientes fundamentales, que son todo lo que constituye un capital cognitivo no nato, que se aprende y que a veces viene filtrado de los dioses, de las leyes que señalan los dioses y que se vuelven cotidianas. Pero hay otra que está ligada también a cómo construimos una mirada, digamos así, cómo construimos un mundo visual, imaginario y lo que nos rodea. Esa noción de entorno que construimos, esa fineza de un sistema espiritual, son los dos vertientes de la cultura. Estas dos grandes vertientes de la cultura, lo que entonces estamos señalando como cultura visual, es que toda cultura, llámese como se llame, ha constituido un determinado mundo visual, un determinado entorno sobre el que se siente ligado y establece un sistema también de interrelación. A eso me refiero. Y nuestro sistema también local de cultura no está desprovisto de lo global. Es un poco lo que señala este ejemplo, como a dónde llegó la influencia de Joseph Beuys, algo que parecería que no tendría que influir a la moda. Entonces, estas formas de pensar distintas a las jerarquías de ciertas maneras de entender la cultura, es decir, a manera también de patrimonio, de un hermoso árbol que nos dice de dónde venimos, cómo crecimos, cuál es nuestra raíz, hasta dónde llegamos, es decir, cómo se establecen genealogías. De pronto apareció en nosotros un concepto distinto, un rizoma, una raíz que de pronto no sabemos si sale por la tierra o únicamente se mueve y se desplaza y crece, y no hay un centro ni una jerarquía del crecer como el símbolo árbol. Estas formas de pensamiento occidental, ¿no?, venidas un tanto también de la filosofía francesa, de pronto se han filtrado al lenguaje y a la cultura global, a los rizomas que hoy conocemos también como sistema red. Antes de que hubiera un sistema red, un sistema de interactividad telemática, había como la idea y el concepto que estaríamos unidos como un rizoma, que así crecía un poco la información, un poco también la comunicación, un poco también otras formas de amor, si ustedes quieren, ¿no? En el sentido de mandamos un mensaje aquí, mandamos un mensaje allá, ¿no? Y además ya también codificados de sistema amoroso, de corazones de diferente tipo, ¿no? Entonces, esta movilidad, ¿no?, de un sistema mundo que está cambiando en esta nueva conformación global, hemos buscado representarlo de muchas maneras, muchas formas muy diversas, ¿no? El arte del siglo XXI ha buscado también unas formas entre el expresionismo y Kandinsky y lo abstracto y las condiciones también de establecer ahora qué es un mapa, ¿no? Ya que el territorio hoy en día nos inquieta el territorio porque a veces nos tenemos que desplazar de un país inventado que se destroza, ¿sí?, como Siria, o tenemos que desplazarnos porque ahora trabajamos aquí pero trabajamos en otro lugar, o ahora también telemáticamente tenemos que estar en otro punto. Entonces, esta movilidad territorial para la manera en que vamos a adentrarnos en la cultura visual, pareciera que ahora fuera como una conformación de un póster, de un conjunto de
llegamos a llamar cultura pop y cultura de masas, hoy rebasada con la noción de cultura visual. Entonces tenemos que pensarlo distinto. Este filósofo, como Peter Sloterdijk, piensa más en una esfera, que un tanto nuestra manera de establecer el entorno es más cercano a una esfera, porque hay algo que nos rodea. Y hay algo que nos rodea y además viene de una inquietud también que va de todo deseo y toda pulsión humana a entender ahora con qué me relaciono, qué condición de mundo ahora está alrededor de mí o está telemáticamente posible. Entonces él piensa más en una condición de esferas, que hace dejar a un lado a la fenomenología un tanto y a otras áreas que han pensado cómo actúa nuestra percepción en un entorno. O han hecho ver también cómo la complejidad de lo que hoy podemos llamar espectáculo, más allá que también estén autores a veces franceses como Boydebord, y que en su tiempo vea que ahora lo que vivíamos, lo que estaba en una memoria orgánica con nosotros, de pronto está ahora en otra distancia. Está ahora también como una pantalla, como un modo de representación. Pero estas formas negativas, ya para nuestro tiempo, hay aspectos tan diversos de ver incluso el espectáculo como algo positivo, digámoslo así, en una manera que también formas de comunicación en los sistemas red pueden tener algo favorable en lo que habíamos llamado espectáculo, o tal vez otra condición negativa. Y esto hace contemplar entonces que nuestras formas de pensar, nuestra dimensión ética, y nuestra manera también de asimilar dónde está lo local, dónde está lo global, lo privado y lo público, se vean también entrelazados y decir hasta dónde es lo privado, hasta dónde es lo público, hasta dónde lo importante, lo global, es lo que sucede localmente y no por lo que es local, es importante únicamente porque sucede en otra parte, sino que está cambiando en donde estoy. Esto que les digo nos hace ver que estas referencias del pasado pueden tener para nosotros, más allá de ser un apoyo teórico, nos hacen entender una distancia en la que hemos querido pensar y entender las formas de representar, las formas de comunicar, las formas de entender un modo de ver. Incluso de la forma cruda del pensamiento Foucaultiano, ¿sí? Lo que es lo panóptico, porque una cárcel arquitectónicamente y espacialmente se hace de tal manera, ¿por qué? Para vigilar y castigar el mal social. Hoy esto trasladado al voyerismo policíaco, ¿no? De cámara en todos lados, creo que nada más en los baños o en algunos baños no hay cámaras, creo, porque igual en algunos sí hay, chequen, ¿no? Revisen, ¿no? Nos hace contemplar entonces la complejidad a la que estoy señalando en el tiempo en el que estamos. ¿En dónde aparece un término entonces como cultura visual? ¿Sí? Svetlana Alpers, tratando de también comprender el arte holandés, va a empezar a involucrar un término como cultura visual, señalando que cada época histórica puede comprender su arte no porque ésta esté ligada a una manera de señalar los objetos estéticos, ¿no? O una manera también de establecer si son bellos o no son bellos, sino empieza a comprender también que hay una mirada, quién es quien los ve y cómo los ve. Esto quiere decir que no solo es una preocupación hacia cómo se analiza una obra, cómo se analiza una imagen artística, en el sentido que también nuestra enseñanza en las artes, sean cual sean, en la práctica artística, esté ligado a lo que hace la artesanía o esté ligado a lo que hace la pintura o lo que hace el arte urbano, en ese sentido como práctica artística envuelve muchas actividades, la danza, ¿sí? La literatura. Hace ver que hay una preocupación no solo en analizar la obra o analizar esa imagen, sino entender quién mira y cómo lo está mirando. Esto empieza a cambiar entonces esta soberbia epistemológica que les decía en un principio, de decir yo especialista, yo crítico,
yo soy el que hago pedazos de esta obra, o digo si es arte o esto no es arte, o esto es la gran obra maestra, pero esta no es obra maestra. ¿Sí? Esto ha ido cambiando justamente a partir de estos debates, y quizá tenga que venir de una mirada femenina, del feminismo, de los estudios de la cultura, por supuesto. Entonces empieza a haber un giro, un cambio, un giro que empieza a aparecer no solamente como una manera o una palabra para designar algo que se mueve, sino empieza a ser también un concepto, un argumento retórico de decir qué está cambiando, qué está modificando el que ahora no solamente hay una preocupación por entender el arte, sino una preocupación por entender la mirada, entender qué es un acto de mirar, un acto de percibir, sobre todo porque a veces la percepción la habíamos considerado a manera de estudios fisiológicos, neurológicos únicamente, y que establecen que así vemos todas las cosas. Por supuesto, y sabemos que no, en la neurociencia ya lo quiere hacer, ¿no? Por supuesto, la mirada en buena medida es cultural, y eso es lo que vamos también a señalar en un momento. Entonces, sin duda hay momentos en donde diversos autores, diversos grupos de autores, es decir, estar en el diálogo, lo que quiero hoy con ustedes, es lo que propicia un nuevo pensamiento, una manera también que aparezca, ¿por qué no?, un nuevo objeto de estudio. Porque si las disciplinas tienen un objeto de estudio determinado, eso las constituye como disciplina, porque sus objetos de estudio están limitados, su territorialidad, ¿sí?, tanto epistemológica, intelectual, está conformada y construye una disciplina. Es porque tienen que dialogar dos disciplinas y encontrar un nuevo objeto, esas dos disciplinas, porque si no, entonces que lo vea la antropología, que lo vea la historia, ¿sí?, que lo vean, por eso los estudios culturales trabajan con interdisciplina, por eso los estudios visuales tuvieron que pasar por ser una interdisciplina, ¿sí?, moverse entre los espacios en la que otras disciplinas no habían contemplado. Las formas de mirar, en este caso, lo que va encontrando desde Rana Alpers a un concepto como el de cultura visual. Entonces, todo concepto puede agotarse y verse relativo, tiene que fortalecerse, y es lo que va a hacer también Hal Foster, un historiador relevante en sus estudios sobre el arte moderno y el arte contemporáneo, y aparecerá una palabra aparentemente nueva: visuality o visualidad, ya usada desde el siglo XIX, pero no llevada a que esta podía ser un objeto de estudio. Entonces, todos estos giros van señalando también qué está sucediendo en una cultura dominada por imágenes. Esta posibilidad técnica real a escala global, como lo señala Thomas Mitchell. Las teorías de la imagen entonces son removidas y cambiadas también en sus pretensiones de qué analizan, cómo analizan lenguajes visuales, cómo analizan una fotografía, cómo se analiza el cine. Todo esto de pronto separado: estudios de cine, ¿sí?, historia del arte, estudios culturales, mediología o estudio de medios. Todo esto que había estado separado, los estudios visuales van encontrando un nuevo objeto de estudio que permite analizar e involucrar tanto el análisis de los medios fijos como móviles, lo que está en el arte y lo que no está en el arte, lo que involucra la imagen y qué tipo de imagen. Y una aparente lógica de la cultura puede ser ilógico para otra cultura. Esto nos ha hecho ver también cómo ha habido pretensiones de una política cultural, ¿no?, de una condición a veces también de señalar que hay un arte elevado y un arte bajo. Los estudios visuales van a empezar a señalar también que esto no existe de tal manera, que todo puede tener una relevancia porque sucede de tal manera en un determinado espacio, y es importante para ese entorno, para ese espacio, y no solo porque ahí se quede, sino porque puede tener un alcance global.
Entonces, cuando los giros y los giros se van sumando, esto genera un vórtice, ¿sí? Y todo vórtice puede generar un pánico político. ¿Por qué? Porque entonces las conformaciones de poder van cambiando. Hoy hemos llamado empoderamiento, ¿no? Yo también tengo el poder, ¿no? O dame todo el power. Todos queremos el poder. Pero entonces el problema del poder fue siendo más complejo. De teorías filosóficas como en Foucault, como en Luhmann, ¿sí? Van siendo también, más bien, ¿qué puede ser el poder? ¿Dónde se sitúa un poder? Más allá de una idea, un concepto de poder. Y los estudios visuales van a preocupar más qué lucha de poder aparece o parece ser que está en un determinado lugar, espacio, una preocupación de analizar qué. Podemos decir también que, una vez más, una práctica crítica, a lo que también quiero compartirles y que se vaya como comprendiendo que no es solamente una teoría que se va a aplicar, sino esta requiere entenderse como experiencia, digámoslo así. Una vez que aparece una palabra que puede ser un concepto o se usa como concepto, esta requiere entender también ahora qué puede ser y qué nuevas ideas aparecen al usarse. O sea, en este caso, el giro, yo me refiero aquí al vórtice, porque fácilmente queremos organizarla, ordenarla, manejarla. ¿Sí? Una vez más, esta condición de dominio, ¿no? Yo entiendo el concepto, domino el concepto, pero a veces tenemos que aceptar que más bien nos domina a nosotros, ¿sí? Que que una nueva conformación de tal visualidad requiere ahora un aparato teórico y un entendimiento práctico, es decir, una experiencia distinta. Y eso es lo que yo hago en dibujo. Lo primero que hice es, si un giro y un vórtice, pues me puse a comprender qué hace un vórtice. Es decir, cómo se conforma una energía. Yo lo hago a través de polvo de carbón, de algo muy simple, que va ligado también a una tradición del dibujo, dibujar con barra de carbón, con lápiz de carbón. A mí me llevó al polvo de carbón, que nos recuerda además algo muy orgánico, muy estructural, ¿sí? Como el hueso que se quema, como el cuerpo que se quema. Y ese polvo de carbón, que es muy frágil, cuando soplas o generas una energía, este va a tomar una dirección y una acción. Entonces, esta ha sido parte también, en mi caso, de ver el dibujo como una forma también de entender cualquier experiencia o dimensión teórica que se crea, entender o conocer. Es primero también acercarse a cómo le entiendo como experiencia, más allá de entenderlo únicamente como un concepto. Entonces, al comienzo de nuestro siglo van a empezar a aparecer una serie de definiciones, por parciales que éstas sean, de qué es entonces ahora la cultura visual, que no solamente son las imágenes en sí mismas, sino una tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia. Entonces pareciera ser que tenemos un campo muy amplio y muy difícil de determinar. ¿Qué es la visualidad? ¿Cómo puede ser un campo de estudio de la visualidad si es tan amplia? Si es aquello en donde dirijo la mirada, si es como aparentemente un todo o un detalle, ¿qué exactamente qué estoy mirando? Y las diferentes expresiones del arte contemporáneo pueden evidenciar esta condición, ¿sí? Cualquier actividad artística recupera no solo una memoria, sino recupera el sentido de la percepción o el sentido del sentir. Cualquier práctica, danzar, escribir contemplando la metáfora o lo poético, el dibujo mismo, la pintura, cualquier actividad, el uso de una cámara más allá de sus formas comunicativas, implica también entender qué es un medio y experimentarlo. El año 2004 se vuelve entonces un punto medular a lo que quiero llegar para el siglo XXI, y sobre todo la entrada a lo que es nuestra lengua, ¿no? De lo que puede ser una nueva disciplina. José Luis Brea le va dando esa entrada y va invitando a disidentes, por decirlo de esta manera, de otras disciplinas, quienes ya no estaban conformes con cómo se
hacía una historia del arte o cómo se hacía tal o cual disciplina, van dirigiéndose a reflexionar qué pueden ser los estudios visuales. Ahí está el mexicano Campini, por supuesto, están diferentes partes del mundo que antes parecía que no formaban parte de este poder difusor y global de una disciplina con una tendencia de ser un estudio crítico, es decir, entender las problemáticas situadas, qué aparece, no qué ha sido o cómo son algunas ideas, sino qué está apareciendo, qué sucede cuando miramos en qué momento y en qué lugar y de qué manera. La revista Estudios Visuales va a ser entonces una forma incluyente de entender una coherencia del mundo real, es decir, la web 2.0, la que nos permite también decantarnos, empoderarnos, ¿sí? ¿Por qué nos dan el poder? Porque si hacemos más poderoso a alguien más, si no nos darían poder. Bueno, cuidado. Esta es una forma también en la que académicamente se ha difundido el conocimiento y los saberes. José Luis Brea, además, creó el primer ebook gratis en línea. Fue el primero que quiso que además toda su obra fuera gratis en línea, cosa que se logró salvo el último libro que terminó, pero que vino con ello su muerte, no lo pudo dejar legalmente. Pero toda su obra quiso que fuera gratis, que fuera para todos, que ampliara el conocimiento y no se centrara o se cerrara únicamente a tal aula y tal aula o tal escenario académico, ¿no? Como todo conocimiento oculto que nada más pertenece a, ¿no? Nos hizo recordar algo que lo han hecho también otros pensadores y otras disciplinas. El conocimiento no es que le pertenezca a alguien, se tiene que redescubrir y ha dado caso a veces descubrir también. De ahí aparecerá también entonces quien apueste a esas nuevas disyuntivas y diversas editoriales, ¿sí? Que están en crecimiento como acá y otras más, que van a empezar también a difundir y establecer, a fijar también en la cualidad del libro, no solamente en la condición electrónica, el rigor que requiere toda nueva disciplina. La academización de estudios visuales le da algo a favor y algo en contra, por decirlo así. Es decir, al estar también un tanto en la periferia o en la indisciplina, porque de pronto no quiere verse igual que otras disciplinas, quiere entender no solo como una autonomía, sino ser completamente diferente, que atañe un campo distinto e incluyente y que busca además ser, digamos, articulador de formas más equilibradas, más equitativas de lo que habían hecho los estudios de la cultura. Es decir, ciertas formas también de tomar como posturas, ¿no? Yo soy de aquí, soy de allá, yo tengo más poder que tú, esto es más importante porque soy hombre, porque soy mujer o porque soy X. Esto que tienen a veces también los estudios de la cultura, los estudios visuales van a buscar también aportarle equidad, podemos decirlo así, equilibrar, ¿no? ¿Qué condición de mirada que está contemplando el analizar? ¿Para qué analizar? En Inglaterra, que es donde los estudios de la cultura visual van teniendo una importancia, cuidado por allá, en los años 90, aquí también podemos encontrar diferentes tanto textos y referencias que se han hecho desde hace algunos años a la fecha. Estos nuevos espacios también, en donde hay publicaciones, hay también convocatorias y acercarse a esta nueva área de conocimiento.